¿Qué son las neuronas y por qué son especiales? Bueno, son células altamente especializadas en la transmisión de impulsos eléctricos y químicos. Permiten la comunicación entre diferentes partes del cuerpo a través de redes neuronales complejas. Funcionan como unidades fundamentales del sistema nervioso central y periférico y también procesan lo que es la información y la almacenan mediante mecanismos de plasticidad neuronal. También son plásticas, es decir, que entonces pueden cambiar su estructura y función en respuesta a experiencias y a aprendizajes. Se modifican constantemente mediante la actividad sináptica, fortaleciendo o debilitando conexiones según la utilización. Las neuronas son esenciales para el funcionamiento del cerebro y la regulación de todas las actividades corporales. La neuroplasticidad pues, permite la adaptación a cambios ambientales y es clave en procesos como la rehabilitación tras lesiones cerebrales. ¿Cuáles son las principales partes de una neurona? Bueno, el cuerpo celular o soma, que es el centro metabólico que contiene el ADN y las orgánulos responsables de la síntesis de proteínas y el metabolismo celular. También están las dendritas, que son las prolongaciones ramificadas que reciben las señales químicas y eléctricas de otras neuronas mediante la sinapsis, aumentando así la superficie de recepción de información. El axón es la estructura tubular que transporta impulsos eléctricos desde el soma hasta los botones sinápticos y puede ser muy largo y estar recubierto de mielina. La vaina de mielina es la capa lipídica, pues capa de lípidos o de grasas que rodea el axón, acelerando así la conducción del impulso nervioso y protegiendo la fibra neuronal. Los nodos de Ranvier son pequeñas interrupciones en la mielina que facilitan la propagación saltatoria del potencial de acción, permitiendo una transmisión más rápida y eficiente. Y los botones sinápticos, que son los extremos del axón, donde se liberan entonces los neurotransmisores en la sinapsis, permitiendo así la comunicación entre las neuronas entre las neuronas o pues con otras células. Estructuras internas de la neurona y su función. En la membrana celular se regula el paso de sustancias mediante canales, compuertas y bombas. Contiene receptores para neurotransmisores. Aquí está el núcleo que contiene el ADN, dirige la expresión genética y regula la producción de proteínas esenciales para la función neuronal. También el retículo endoplasmático, que es la red de membranas que ensambla las proteínas rugoso y sintetiza lípidos lisos. Los cuerpos de Golgi modifican, empaquetan y distribuyen proteínas y neurotransmisores dentro de la célula y hacia el axón. Los microtúbulos y microfilamentos son las estructuras del citoesqueleto que transportan vesículas sinápticas y dan soporte estructural. Las mitocondrias generan ATP, proporcionando energía para los procesos neuronales. Los lisosomas eliminan desechos celulares y proteínas dañadas, contribuyendo a la renovación neuronal. ¿Cómo fluye la información en la neurona? Bueno, están estos tres procesos, que es la recepción, el procesamiento y el envío. La recepción es cuando las dendritas captan neurotransmisores liberados por otras neuronas y lo convierten entonces en señales eléctricas. El procesamiento, aquí el soma integra las señales y decide si se genera un potencial de acción. Y el envío, si el impulso no es suficientemente fuerte, viaja por el axón hasta los botones sinápticos, liberando entonces los neurotransmisores que continúan la comunicación. ¿Cómo influyen los mecanismos epigenéticos en la expresión de los genes? Bueno, los mecanismos epigenéticos son como interruptores que encienden o apagan genes sin cambiar el ADN. Son importantes porque permiten pues, que nuestras neuronas se adapten a lo que aprendemos y experimentamos en la vida. La modificación de la cromatina, la metilación del ADN, es como ponerle un candado a un gen para que no se active. Si un gen no es necesario, la metilación lo mantiene apagado. La acetilación de histonas hace que el ADN esté más suelto, lo que permite que los genes se activen con mayor facilidad y esto es clave para la memoria y el aprendizaje. La desmetilación y la desacetilación son los procesos opuestos. Ayudan a desbloquear genes cuando la neurona los necesita. La regulación del ARN mensajero, ARN no codificantes, son como pequeños ayudantes que controlan cómo se usan los mensajes del ADN. Los microARNs actúan como un filtro, bloqueando entonces mensajes para que no se conviertan en proteínas, lo que esto ayuda a regular sus funciones. Y el ARN largos no codificantes pueden trabajar como activadores o bloqueadores de genes, dependiendo de la situación.
La relación entre los polipéptidos y proteínas. Bueno, el ADN da instrucciones para fabricar proteínas, lo que quiere decir que se copia la información del ARN mensajero, que es como una receta. Luego los ribosomas leen la receta y ensamblan proteínas a partir de piezas llamadas aminoácidos. Las proteínas se plegan para volverse funcionales. Si algo sale mal en este proceso, pueden formarse proteínas defectuosas, lo que puede causar enfermedades como el Alzheimer. Yo les voy a estar explicando sobre los cuerpos de Golgi, los microtúbulos y el cruce de la membrana celular. Los cuerpos de Golgi, su función principal es actuar como centros de empaquetamiento y transporte de proteínas en la célula. Después que las proteínas han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático, se envían a los cuerpos de Golgi para ser modificados y clasificados y empaquetados adecuadamente. Estos procesos de empaquetamiento que llegan a los cuerpos de Golgi pueden ser empaquetadas en vesículas. Y este proceso también implica la adición de grupos de azúcares o la modificación de su estructura, ayudando a dirigir las proteínas a sus destinos finales dentro o fuera de la célula. Los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas formadas por proteínas. Son componentes claves del citoesqueleto y ayudan a mantener la forma celular. Tenemos lo que es el transporte intracelular, que es cuando los microtúbulos actúan como vías de transporte para las vesículas que contienen proteínas empaquetadas por el cuerpo de Golgi, permitiendo que se muevan hacia diferentes partes de la neurona o hacia la membrana celular para la exocitosis. El cruce de la membrana celular. La membrana celular está compuesta por una bicapa lípida que actúa como una barrera semipermeable, permitiendo el paso selectivo de ciertas sustancias. La difusión de los iones como el sodio y el cloro pueden moverse a través de esta membrana debido a gradientes de concentración y voltaje. Este movimiento es fundamental para la generación de proteínas de acción en las neuronas. También tenemos lo que son los canales iónicos, que es la entrada y salida pues, de los iones a través de estos canales sensibles al voltaje, y es crucial para el funcionamiento de las neuronas y la transmisión de señales eléctricas. Y también la regulación de estos canales iónicos y transporte a través de la membrana celular son procesos claves en la comunicación neuronal y en la respuesta a los estímulos externos. El punto 4.2, que es la energía eléctrica de las neuronas. Las neuronas, bueno, son células altamente especializadas que permiten lo que es la transmisión de impulsos eléctricos. Y su estructura básica incluye las dendritas, el cuerpo celular y el axón. Las dendritas son prolongaciones que reciben señales de otras neuronas y tienen pequeñas protuberancias que se les denomina espinas dendríticas. Esto puede incrementar la superficie disponible para las conexiones sinápticas. El cuerpo celular o soma, que contiene el núcleo y la maquinaria celular necesaria para la producción de proteínas. Y el axón, que es un largo apéndice que transmite los impulsos electrónicos a otras neuronas o células. La generación del potencial de acción, que es cuando un cambio rápido y transitorio en el potencial eléctrico de la membrana de una neurona. Esto se puede dividir en lo que es la potencia de reposo, estimulación, despolarización e hiperpolarización. La despolarización e hiperpolarización provoca una inversión temporal del potencial de la membrana a valores positivos, después de un breve periodo que se abren los canales de potasio y permiten que los iones salgan llevando de nuevo el potencial a su estado de reposo y a veces causado por la hiperpolarización. Los canales iónicos y el envenenamiento del potencial de acción. Los canales iónicos son proteínas que permiten el paso de iones a través de la membrana celular y son muy cruciales para la generación de potencial de acción. Los canales de sodio se abren rápidamente en respuesta a la despolarización y tienen dos compuertas que una se cierra rápidamente tras la apertura, contribuyendo a la repolarización de la neurona. Y los canales de potasio que se abren lentamente y permiten que salga la célula para ayudar a restaurar el potencial del reposo. Ciertas sustancias químicas pueden interferir con la función de estos canales iónicos, por ejemplo, la TEA, que bloquea selectivamente los canales de potasio, impidiendo que salga de la célula, lo que interfiere el proceso de repolarización y puede alterar la generación de potenciales de acción. O sea que la estructura de la neurona junto con los mecanismos de generación
potencial de acción y la función de los canales iónicos son muy fundamentales para lo que es el funcionamiento del sistema nervioso. Y la interferencia de sustancias químicas en estos procesos pueden tener efectos dramáticos en lo que es la comunicación neuronal y en la conducta. Para que un estímulo logre transmitir un mensaje y este viaje a través de lo largo del axón, se requiere que exista un potencial de acción que impulse este mismo mensaje. Un potencial de acción vendría siendo este cambio abrupto en el voltaje de la membrana neuronal. Sin embargo, tan solo con mencionar esto, no podemos explicar en sí de qué manera la neurona envía los mensajes. Y es que este proceso comienza cuando se estimula una zona del axón con suficiente corriente eléctrica para alcanzar el umbral de excitación, siendo este último el nivel de voltaje que debe alcanzar la neurona para que se dé el potencial de acción y se dé el impulso nervioso. Una vez se genera el potencial de acción en una parte del axón, se propaga rápidamente a lo largo del mismo. Durante este mismo proceso, el cambio del voltaje activa canales de iones adyacentes, lo que induce a un nuevo potencial de acción en la sección siguiente del axón. En la literatura esto se compara con una cadena de fichas de dominó, donde la caída de una ficha provoca la caída de la siguiente y así sucesivamente. El impulso nervioso por lo general se desplaza en una única dirección. Esto se debe a la naturaleza refractaria de la membrana cuando se da el potencial de acción. Esto lo que hace es que evita que el impulso regrese hacia su punto de origen. En cuanto a la velocidad de la transmisión que existe, esta depende o varía según el grosor del axón y de la presencia de mielina, lo cual depende de la especie. En el caso de los mamíferos, estos utilizan lo que vienen siendo las células gliales, que vendrían siendo las células Schwann en el sistema nervioso periférico y la oligodendroglia en el sistema nervioso central. Estas células lo que hacen es que se envuelven alrededor del axón y forman una vaina de mielina. Axones que son más gruesos y mielizados permiten una transmisión mucho más rápida debido a un fenómeno llamado conducción saltatoria, en donde, como lo dice el nombre, el impulso salta de un nodo de Rambier al siguiente, siendo estos nodos regiones aisladas entre los segmentos mielínicos, los cuales gozan de iones sensibles al voltaje y permiten entonces el potencial de acción. Para comprender cómo integran la información las neuronas, los destacados experimentos realizados por John C. Eccles son de suma pertinencia. Eccles llevó a cabo experimentos en vertebrados en donde utilizó microelectrodos para estudiar las neuronas motoras que integraban señales de diversas aferencias. Sus hallazgos ayudaron a profundizar en el complejo proceso de la integración neuronal. Las neuronas motoras reciben aferencias de múltiples fuentes, que incluyen medios como la piel, las articulaciones, los músculos y el cerebro. En cuanto a los potenciales postsinápticos excitadores, también conocidos como PPSE, y los potenciales postsinápticos inhibidores, conocidos como PPSI, estos son dos tipos fundamentales de señales eléctricas que las neuronas utilizan para comunicarse y también para procesar la información. En cuanto a los PPSE, estos son cambios de voltaje que aumentan la probabilidad de que una neurona genere un potencial de acción. Se producen cuando la apertura de los canales de sodio permite que los iones Na+ ingresen a la neurona, lo que causa una despolarización de la membrana. En cuanto a los PPSI, son también cambios de voltaje, pero que contrariamente disminuyen la probabilidad de que la neurona dispare un potencial de acción. Se generan cuando la apertura de los canales de potasio permiten que los iones de K+ salgan de la neurona, o también mediante la entrada de iones de cloruro, lo que causa una hiperpolarización de la membrana. En la sumación de los estímulos aferentes encontramos la sumación espacial, que sucede cuando hay una relación entre dos potenciales postsinápticos excitadores, y estos ocurren juntos al mismo tiempo, pero en partes ampliamente separadas. Por otro lado, la sumación espacial ocurre lo mismo con los potenciales postsinápticos excitadores, se producen al mismo tiempo y a proximidad, pero estos se suman y forman un potencial postsináptico excitador mucho más grande. En el caso de la neurona versátil, aquí se destaca la propagación retrógrada, en donde se da un movimiento inverso, en donde el potencial de acción
va desde el cono axónico hasta el campo dendrítico de una neurona. La optogenética es una técnica que combina tanto la genética como la luz para controlar células específicas en tejidos, especialmente neuronas, mediante la expresión de proteínas sensibles a la luz. Esta técnica o método es ampliamente utilizado para estudiar la función neuronal en modelos animales. El primer canal que fue utilizado para la optogenética fue el canadedopsina 2, que provoca despolarización en la neurona, lo cual genera excitación. Y contrariamente, la estimulación de otra proteína genéticamente agregada, llamada alordopsina, la cual hiperpolariza en la neurona y produce inhibición.